Bienvenidas, bienvenidos a este seminario de biocultura, versión 2023. Un placer, un privilegio y una gran responsabilidad estar acá participando con estas complicidades de pensamientos y acciones implicadas también en una manera diferente de entender las relaciones entre los conocimientos, nuestros espacios, nuestras relaciones sociales, nuestra cultura y también nuestra condición humana. Sin duda esto es un lugar en donde vamos a reflexionar. Hoy tenemos la gran posibilidad de escucharlo a Víctor con toda su trayectoria, que nos va a permitir en parte acceder a conocimientos, pero también acceder a algo un poquito menos a veces satisfactorio, que es renacer en cuanto a cómo nos situamos ante nuestros espacios, nuestros ambientes, nuestros lugares y por lo tanto ante nosotros mismos. Desde acá, desde Argentina y reconociendo también a nuestras complicidades territoriales, me gustaría también, reconociendo que hace poco partió nuestro querido Enrique Dussel, esta enseñanza que él nos plantea, una frase que hace mención a que no esperemos la victoria definitiva, sino a conseguir mejores condiciones de lucha. Una invitación a seguir resignificando nuestros lugares y hoy con el privilegio de tener a Víctor, también de tener, bueno, a Martín y a Lady desde Colombia, renovar estas construcciones sobre aquello que nos hace una humanidad mejor. Así que bueno, sin más palabras, este es un preámbulo, una bienvenida hacia todos ustedes. Adelante. Gracias, Facundo. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Un gusto. Martín, y bueno, buenos días para todos. Bueno, darles, como decía Facundo, una cordial bienvenida a este espacio y a este seminario que hemos previsto efectivamente en colaboración con diversas instituciones de educación superior, con diversas universidades y, como lo mencionaban también, desde lo largo y ancho de este continente. Sin más, bueno, presentar al doctor Víctor Corral Verdugo. Él es licenciado en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente tiene un magíster en psicología de la misma institución y un doctorado en psicología ambiental de la Universidad de Arizona. El doctor Víctor ha sido coordinador del Comité de Psicología Ambiental en la Sociedad Interamericana de Psicología. Ha sido autor y editor de libros y de numerosas revistas indexadas. También ha participado de la Sociedad Americana de Psicología y ha sido también reconocido con el Premio Nacional Rogelio Díaz Guerrero de Psicología Social. Actualmente, Víctor es el profesor titular tiempo completo de la Universidad de Sonora. Es líder del cuerpo académico consolidado de problemas sociales y es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores de México. Él nos acompañará el día de hoy con una intervención como lo manifestaba Facundo. Y bueno, doctor, sin más preámbulo, un cordial saludo y muchas gracias por el compartir su conocimiento, su experiencia y ante todo, pues las reflexiones que hoy nos trae. Muchas gracias. Ustedes, especialmente a Martín, Lady, Facundo, por esta gentil invitación a compartir pues con toda la audiencia nuestras reflexiones y también pues yo creo que fundamentalmente los hallazgos que tanto la psicología ambiental como un área especializada de la psicología pues en lo general, ¿no? Como nuestro equipo de investigación aquí en la Universidad de Sonora, hemos logrado recabar a lo largo de los años. Bueno, la temática trata sobre un aspecto muy interesante que yo no necesariamente voy a abordar, ¿no? Que es lo de la biocultura, o al menos si lo hago será tangencialmente.
Mi propósito es, más que nada, hablarles a ustedes acerca del objeto de estudio de la llamada psicología de la sustentabilidad, que es un área dentro de otra área, a su vez, de la psicología reconocida como psicología ambiental. Ese objeto de estudio de la psicología de la sustentabilidad es la llamada conducta sustentable, o como se le reconoce en España, en Portugal, la conducta sostenible. Vamos a ver si tenemos tiempo de hacer o tratar de hacer una distinción entre estos dos términos, tratando de equiparar con el concepto, pues, originalmente formulado de Sustainable Behavior en los Estados Unidos y en Europa. Bueno, antes que eso, voy a referirme así muy brevemente a lo que es la psicología ambiental. Y ya después hablaremos de una de sus dos vertientes, la psicología de la sustentabilidad, y dentro de ella vamos a referirnos a la conducta sustentable, que es el tema de esta charla. La psicología ambiental, aunque nace en el seno de la psicología, no surge por intereses propios de los psicólogos, sino por presiones, vamos a decirlo así, o incentivos o instigadores externos a la profesión, fundamentalmente de las disciplinas del diseño, la arquitectura y posteriormente la ecología, la biología, etcétera. Es decir, aunque los psicólogos ambientales originalmente, pues, eran y continúan siendo psicólogos, a esta área se incorporan profesionistas de otras disciplinas. Inicialmente, la idea de la psicología ambiental era estudiar las influencias que tenían los factores del contexto, fundamentalmente el contexto físico, es decir, el ambiente físico, en el comportamiento de las personas. Y esto, sobre todo por el interés o la necesidad que tenían los arquitectos y los diseñadores de entender por qué algunas construcciones, a pesar de que se planeaban siguiendo, pues, los criterios estéticos y de funcionalidad, no resultaban del todo adecuadas a las necesidades de los usuarios, ¿sí? Entonces, como ellos no entendían estas nociones del bienestar ni a qué se debían, mucho menos, entonces pidieron a los psicólogos que los auxiliaran al respecto. Entonces, esto hace que las primeras versiones, digamos, de la psicología ambiental enfaticen las relaciones entre el contexto y las personas, pero en un sentido unidireccional, es decir, tratando de entender qué cosas del ambiente ocasionan bienestar o malestar a las personas. Entonces, esto dio origen a lo que se conoce como la psicología arquitectónica. Pero después, con el recrudecimiento de los problemas ambientales, viene una segunda ola de presiones sobre la psicología. Ahora, para que ésta trate de ayudar a contestar la pregunta, ¿por qué los seres humanos contaminamos, degradamos, depredamos el entorno? Y esto entonces produce la segunda vertiente, que es la psicología de la sustentabilidad. Cuando yo era estudiante del doctorado y llegué a la Universidad de Arizona, uno de mis mentores era Bill Etelson, que fue uno de los fundadores de la psicología ambiental. Y él me preguntó, ¿qué es lo que vas a hacer aquí, Víctor? Entonces yo ya le expliqué, ¿no? Le dije que mi propósito era eso, ¿no? Trabajar acerca de los determinantes del comportamiento. En aquel tiempo no existía o no se manejaba tanto, al menos en la psicología ambiental, este concepto de sustentable, ¿no? Hablábamos de proambiental, que a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Entonces, cuando yo le dije que eso es lo que yo quería trabajar para mi tesis, él me dijo, aquí nadie hace nada de eso. Y es bien interesante, yo me quedé con los ojos abiertos porque la Universidad de Arizona era una de las 3 mejores universidades a nivel mundial en psicología ambiental. Entonces dije, bueno, si me dices que aquí nadie sabe qué es eso, entonces ¿a dónde me voy, no? Lo que yo no entendía es que en ese momento estaba surgiendo esa vertiente, ¿no? Entonces a mí me tocó ese proceso de inicio de la psicología de la sustentabilidad.
incluso antes de que se llamara así psicología de la sustentabilidad. Entonces, nosotros como estudiantes tuvimos entonces que determinar qué es lo que iba a estudiar esta vertiente, ¿no? Y así, pues, pues con algunos contratiempos y con muchos quebraderos de cabeza, pues llegamos a esta idea, ¿no? De que la psicología, al ser un área que estudia, un área de la psicología, o un área de la ciencia más bien, que estudia el comportamiento humano, debería ser una de esas disciplinas que ayudara a contestar a la pregunta, ¿qué es lo que hace que las personas se comporten de manera responsable con su medio ambiente, ¿no? O alternativamente, ¿qué es lo que lleva a los individuos a ser irresponsables, a ser depredadores, a contaminar, ¿sí? A acaparar recursos, a ser consumistas, etcétera, ¿no? Y todo un montón de cosas más que vamos a ir repasando a continuación. Entonces, pues así inicia este camino que emprendimos, pues, una serie de colegas, ¿no? Alrededor del mundo, y aún estamos construyendo esta idea de lo que es la conducta sustentable. Entonces, de manera provisional vamos a decir que la conducta sustentable es aquel conjunto de comportamientos o acciones que son deliberadas y efectivas y que tienen como finalidad el cuidado, la protección o la evitación del deterioro ecológico, ¿sí? La conducta sustentable entonces se trata de cuidar, ¿sí? Ahorita vamos a ver, cuidar a quién, ¿no? De entrada podemos decir cuidar el ambiente, pero el ambiente tiene muchas facetas, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Inicialmente, cuando se hablaba de conducta sustentable, la mayor parte de los investigadores pensaban en lo verde, ¿ok? Y me asombra que aún hasta estos tiempos, muchos de ellos y ellas sigan manteniendo esta idea, ¿no? Es decir, ser sustentable entonces significaría, tal y como lo pensábamos en los años 90, por allá en los 80, 90, ¿no? Pues cuidar la naturaleza, ¿no? Esto es parte de ser sustentable, pero no es todo. Ser sustentable implica el cuidado del medio ambiente, pero no solamente el medio ambiente físico o natural, sino también el medio social. Porque, pues como todos sabemos, está demostradísimo que no podemos resolver los problemas del medio natural, del medio físico, si no resolvemos los problemas del medio social. Eso es clarísimo, ¿no? O sea, no podemos ser sustentables si tenemos pobres. No podemos ser sustentables si tenemos una inequidad que está galopante, está peor que nunca, ¿no? ¿Sí? Okay, pero hay algo más todavía, ¿no? No podemos ser sustentables si no nos cuidamos a nosotros mismos también. Entonces, como podemos ver, esta idea original de ser sustentable basado exclusivamente en la naturaleza se va expandiendo. Y de hecho, se va profundizando, ¿no? Junto con expandiendo, porque cuidar la naturaleza implica el cuidar esos tres niveles, ¿no? Bueno, pero antes de hablar de esos tres grandes niveles, esas tres facetas, vamos a hablar de qué es lo que le interesa a la psicología de la sustentabilidad. El foco de atención, pues, de la psicología de la sustentabilidad es el estudio de la conducta sustentable que acabamos de definir, ¿no? Es decir, en pocas palabras, aquel comportamiento que va encaminado, es decir, que es deliberadamente, ¿no? Va encaminado a proteger el medio ambiente. Para eso necesitamos estudiar los antecedentes de la conducta sustentable, es decir, qué ocurre antes para que ocurra la conducta sustentable. Y también es importante que entendamos qué repercusiones ocasiona la práctica de conductas sustentables en las personas. Y esto es importante porque todos nosotros actuamos en función de cómo nos va en la feria, como dice este dicho, no sé si sea mexicano, de donde sea, ¿no? Es decir, dependiendo de qué es lo que obtenemos de nuestras acciones, pues repetimos o evitamos hacer en el futuro lo que nos produjo esa consecuencia, ¿no? Y también es importante considerar los aspectos del contexto
que están presentes cuando nosotros actuamos en interacción con el medio ambiente. Para esto, yo creo que ya queda claro que la psicología ambiental estudia las interacciones entre el comportamiento de las personas y el medio ambiente o los contextos en los que están estas personas, ¿no? Aquí estaría entonces una definición más o menos ampliada que elaboramos un colega brasileño, José Piñeiro, y yo en el 2004, donde pues palabras más, palabras menos decimos eso, ¿no? Que la conducta sustentable es un conjunto de acciones efectivas y deliberadas que tienen como finalidad el cuidado de los recursos naturales y socioculturales que son necesarios para garantizar el bienestar presente y futuro de la humanidad. La definición no es así que digamos muy original, ¿no? De hecho, toma prestado de la definición de conducta de desarrollo sustentable pues los aspectos más importantes, y lo que hacemos simplemente nosotros es traducir eso a un vocabulario conductual. Cuando hablamos de acciones efectivas, nos referimos al hecho de que la conducta sustentable produce resultados esperados, es decir, es comportamiento que resuelve problemas. En psicología, efectividad, a eso se refiere. Y la deliberación tiene que ver con el hecho de que la conducta sustentable es propositiva, es decir, está dirigida a algo. No ocurre de manera automática, no es necesariamente, aunque hay un gran debate aquí, ¿no? No necesariamente es conducta habitual. Nosotros pensamos que, aunque los hábitos son importantes, tienen un problemita al que me voy a referir quizá en un momento más, ¿no? O a lo largo de en algún momento en la presentación. Hay aquí un componente temporal en la definición también, ¿no? Porque la gente cuando se involucra o cuando desarrolla conductas sustentables está pensando no solo en el presente, sino también en el futuro. Como vamos a ver más adelante, el tiempo, el factor tiempo también influye en la conducta, en este caso la conducta sustentable. La definición esta que nosotros planteamos pretende cubrir los inconvenientes de las acepciones antiguas, digamos, ¿no? De la conducta proecológica, que como decía hace un momento, se enfocaban exclusivamente en el cuidado de los recursos naturales, ¿no? Y dejaban a un lado, pues, las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, la primera noción de conducta sustentable consideraba el cuidado de los recursos naturales. Y esto se podría hacer a través o más bien el cuidado de la biosfera. Esto se podría hacer a través de dos grandes tipos de comportamientos. La conducta proecológica en sí y la conducta frugal, es decir, la conducta de evitación del desperdicio y del consumismo. Pero como mencionamos hace rato, también necesitamos cuidar de otros. Y esto lo logramos a través de dos grandes tipos de comportamiento, lo que es la conducta altruista y la conducta equitativa. Ahorita nos vamos a referir a ellos. Pero habría que incorporar, y eso lo hicimos muy recientemente, tenemos unos muy pocos años, en que empezamos a considerar también el autocuidado como un elemento especial y esencial de las conductas sustentables. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. De hecho, la historia de la incorporación de esta dimensión es muy curiosa. Otra colega brasileña, se llama Claudia Pato, ella está en la Universidad de Brasilia, hizo una estancia conmigo hace algunos años. Entonces me dijo que a ella le interesaba desarrollar una línea de investigación conmigo. Lo que fue más interesante es que se estuvo 2 semanas, pero ella se la pasaba más tiempo jugando con mis hijos y con mi suegra que trabajando, ¿no? Entonces ya al final yo le pregunté, oye, me da mucho gusto que estés aquí, que te lleves muy bien con mi familia, pero me gustaría saber qué vamos a hacer. Entonces, un día antes de que se regresara ella, dimos con esta idea, ¿no? De la necesidad de que las personas consideraran cuidarse como parte de su sustentabilidad. Ahora, cuando entramos a revisar los antecedentes de esta dimensión del autocuidado,
nos encontramos que la mayor parte de los estudios hasta la fecha se refieren a esta actividad, pero investigada en personas enfermas. ¿Okay? Lo cual no es nada raro, ¿no? Porque tanto en la psicología como en la medicina, como en la mayor parte de las ciencias sociales, el énfasis se pone en la negatividad, es decir, tratar de sacar a la gente de sus condiciones desfavorables y ponerlas, digamos, en cero, ¿no? ¿Sí? Esto, por cierto, fue lo que dio origen a una nueva tendencia en psicología que se llama la psicología positiva. Vamos a ver si también podemos mencionar un poquito de eso. Entonces, siguiendo con esa tendencia, en medicina y en enfermería sobre todo, se estudian cuáles son las condiciones que hacen que los enfermos se cuiden. Por ejemplo, que sigan los regímenes dietéticos recomendados, que se tomen a tiempo sus medicamentos, que no se pongan en riesgo y en fin, ¿no? Y fue pues sorpresivo que no exista así una línea de investigación, al menos que nosotros hayamos detectado, que hable acerca de cómo incrementar el potencial humano a través del autocuidado. No solo para evitar la enfermedad, sino para incrementar esa potencialidad también, para hacer que la gente crezca, no tanto en el sentido físico, salud mental, etcétera. Este autor, Orem, define el autocuidado como la capacidad de agencia que tienen los individuos para pues lograr una buena condición de vida, salud y bienestar. Para nosotros es la base de la sustentabilidad, porque pensamos que es muy difícil que alguien pueda sostener o cuidar a otros o al medio ambiente si es incapaz de cuidar o sostenerse a sí mismo o misma, ¿no? Con eso no estoy diciendo que las personas que tengan problemas incluso de salud o que tengan alguna dificultad en sus vidas no sean capaces de ser altruistas o ser equitativos con otros o de cuidar el medio ambiente. Lo que estoy planteando simplemente es que es más difícil ser sostenible, ser sustentable en una situación en la cual pues hay déficit de salud, tanto física como mental. Entonces, por eso consideramos que la base de la sustentabilidad se encuentra en el autocuidado, ¿sí? Hay distintos tipos de autocuidado. Por ejemplo, déjenme mover aquí porque esto me está estorbando. Este autor, estos autores, Campos y colaboradores, plantean que hay un autocuidado físico, uno interno y uno social. El autocuidado físico pues incluye todas aquellas acciones que desembocan en pues el mantenimiento de un cuerpo sano. El autocuidado interno se refiere a la salud mental y el autocuidado social implica pues el fomentar buenas relaciones con otras personas, ¿no? Nosotros hacemos una clasificación y pues proponemos que el autocuidado se divide en tres tipos: el autocuidado físico, el autocuidado psicológico, que tendría que ver pues con eso, ¿no? De la salud mental, y que incluiría al interno y al social de Campos y colaboradores. Y Claudia agrega también aquí el autocuidado espiritual, ¿no? Que tiene que ver con ese sentido de conexión que tienen muchas personas, ¿no? Con lo trascendente. Esto no necesariamente es religioso, ¿no? Simplemente se trata de las conexiones que muchos individuos fomentan a través de la meditación, por ejemplo, ¿no? O los religiosos a través de la oración, ¿no? Con lo trascendente, ¿no? Okay. Estas son áreas de estudio que se están abriendo en psicología también, especialmente en la psicología positiva. Aquí en este esquema se muestra los resultados de un estudio que desarrollamos recientemente, en donde encontramos que el autocuidado físico, el autocuidado psicológico y el autocuidado espiritual se relacionan entre sí y son capaces de conformar un factor un factor de segundo orden, es decir, un factor de orden superior, que es un artefacto estadístico, ¿no? Al que reconocemos como autocuidado simplemente.
¿Por qué existe el autocuidado? Pues esta es una pregunta que parece ser muy obvio, ¿no? Una tendencia que se ha manifestado sobre todo últimamente en la psicología es el de buscar explicaciones que involucren a la naturaleza humana. Es decir, para tratar de encontrar respuestas a la problemática que tiene que ver con el comportamiento o con lo psicológico, necesitamos primero saber si la persona es capaz, si tiene la capacidad, pues, ¿no?, de llevar a cabo ciertos comportamientos o la capacidad de cambiar su comportamiento. Y esa capacidad, en última instancia, la va a reflejar las posibilidades que tiene, pues, fundamentada en su naturaleza humana, ¿no? Entonces, siguiendo algunas guías que proporcionan un área de la psicología que se conoce como la psicología evolucionista, lo que se plantea es que los genes programan conductas de autoprotección para garantizar la reproducción. En pocas palabras, los genes tienen una influencia en el comportamiento individual, interactuando con el contexto, por supuesto, ¿sí? Para lograr que los individuos se mantengan saludables, por lo menos, desde el punto de vista psicoevolucionista, por lo menos hasta llegar a la edad de la reproducción y de la crianza, ¿no? ¿Sí? O sea, la psicología evolucionista lo que plantea es que nosotros poseemos una estructura mental que evolucionó para adaptarse pues al contexto, ¿no? Y ese contexto, cuando se produjo la última mutación, pues es el contexto de nuestros antepasados cavernícolas, ¿no? Es decir, nosotros sentimos, pensamos, percibimos, deseamos cosas y en muchos sentidos también actuamos poniendo a interactuar nuestra mente cavernícola con un ambiente que ya no existe, ¿no? Y entonces esto produce algunas paradojas medio extrañas, ¿no? Pero que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Hay algunas cosas extrañas como, por ejemplo, que nos siguen gustando cosas que antes eran buenas, pero que ahora son malas, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, esta idea de la programación de conductas de autoprotección, pues sigue todavía, por supuesto, teniendo una influencia evidente en nuestro comportamiento. Y claro, como hay interacción entre genes y contexto, la programación o esta preprogramación o esta inclinación que los genes dan de acuerdo con esta tendencia, con esta corriente, pues es reforzada por la cultura, ¿no? Esto del sistema consumista expone significativamente la salud física y mental de los individuos. Tiene que ver con esas paradojas de las que les hablaba hace un momento, es decir, de que las tendencias evolucionadas a veces entran en conflicto con nuestra protección, de manera tal que confundimos aquellas cosas que antes nos hacían bien, pero que ahora nos hacen mal, ¿no? Y el consumismo lo vemos como algo bueno, pero en realidad es una de las cosas más malas que existen, tanto para la salud física como para la salud mental, como vamos a revisar posteriormente. Ok, entonces eso es esto es en lo que se refiere al autocuidado. Por supuesto hay muchísimo más, pero no tenemos el tiempo para profundizar demasiado, ¿no? Entonces, ahora pasemos a la siguiente parte. Ya digamos que tenemos cubierto ese componente del autocuidado. Ahora vamos a buscar los componentes que constituyen el cuidado de otros. Y como dije hace un momento, las dimensiones aquí son el altruismo y la conducta equitativa. El altruismo surge de manifestar preocupación por el bienestar de los demás, desprendiéndonos de bienes materiales, sacrificando tiempo y esfuerzo personal para ayudar a otros sin tener que necesariamente esperar retribución alguna. De hecho, en las definiciones clásicas de altruismo, lo que se plantea es que esta tendencia o este tipo de conductas implica dar sin esperar nada a cambio. O sea, para que verdaderamente una conducta sea altruista, el altruista tiene que desprenderse de algo que le pertenece, pero sin esperar que el recipiente, o sea, la persona que recibe, le vaya a retribuir posteriormente, ¿no? Ahora, este tipo de comportamientos es fundamental para el desarrollo sustentable, ya que sin la solidaridad entre individuos,
Y también, como lo perfilamos hace un momento, sin la solidaridad intergeneracional también, es difícil que puedan cuidarse los recursos que constituyan el ambiente social. Vamos a repasar algunas definiciones de altruismo para ver cómo es que este puede ser puede ser concebido de una forma extremadamente drástica, ¿sí? Por ejemplo, Batson, que es un psicólogo social, plantea que el altruismo es un estado motivacional cuyo objetivo final es incrementar el bienestar de otros. Bueno, esta es una definición más o menos light, ¿no? Está bien. Queremos que los otros estén bien. Myers plantea que es una preocupación por otros y la ayuda a otros que no exige nada a cambio. Van Lasch dice que es la tendencia a maximizar los beneficios de otros con muy poco o ninguno interés en los beneficios de uno mismo, y estos autores plantean que es la búsqueda para mejorar a ver qué dice aquí, el bienestar, la felicidad de otros. Pero vean esta definición. Esta definición la planteó Wilson, que fue el creador de la teoría de la biofilia. No sé si ustedes hayan entrado en contacto con ella. Wilson también es un psicólogo evolucionista y plantea que el altruismo es una conducta autodestructiva que se lleva a cabo para el beneficio de otros. A mí se me hace un tanto drástico, bueno, no un tanto, bastante drástica, ¿no? Pero creo que la idea de Wilson aquí era de poner de relieve esta situación definitoria del altruismo, ¿no? En la cual el altruismo se desprende de sus recursos, desde un punto de vista evolucionista, son recursos reproductivos, ¿no? ¿Sí? De manera tal que el altruismo desde esta posición drástica, ¿no? Implica dañarme a mí mismo para beneficiar a otros, ¿sí? Y esto nos coloca en una situación muy, muy interesante, porque uno se preguntaría si, de acuerdo con los evolucionistas, el altruismo es hasta cierto punto autodestructivo porque me priva de recursos reproductivos para dárselos a otros, entonces, ¿qué obtengo yo? Pues había dos posiciones al respecto. Una de ellas dentro del evolucionismo, ¿no? Que planteaba que el altruismo no existe a final de cuentas, ¿no? Que toda la conducta humana está guiada con fines egoístas, lo cual es muy triste, ¿no? Y bueno, si aceptamos esa conclusión, pues entonces ya no tenemos mucho que hacer, ¿no? Y entonces ya tendría que parar aquel seminario y decir, estamos condenados, no hay remedio, ¿no? Para nada. Pero por el otro lado, están los psicólogos evolucionistas y evolucionistas en general, entre ellos el propio Darwin, que plantean que si bien el egoísmo es una estrategia adaptativa que es fundamental para la supervivencia de los individuos y la especie, existe otra estrategia que también es adaptativa y que implica el altruismo. En última instancia, las dos se unen. La observación de Darwin era que el altruismo es necesario para la supervivencia del grupo, así como el egoísmo garantiza mi supervivencia como individuo, ¿sí? Dado que a través del egoísmo yo acaparo o me hago de recursos, a través del altruismo yo reparto esos recursos. Entonces, esa repartición tiene como beneficiario al grupo, pero en última instancia, si le va bien a mi grupo, me va bien a mí. ¿Ok? Entonces, yo puedo unir en estas dos tendencias, en estas dos estrategias, puedo hacer un resumen y decir, bueno, a final de cuentas, de lo que se trata es de que me vaya bien a mí y que le vaya bien a la especie, ¿no? Hay relaciones entre el altruismo y la sustentabilidad que se han estudiado desde hace mucho tiempo, desde la perspectiva psicológica. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo se sabe que la conducta sustentable, o lo que antes se conocía como conducta sustentable, ¿no? La conducta de cuidado del medio ambiente, está motivada por el altruismo. Es decir, la gente
se preocupa por el medio ambiente porque en última instancia está preocupada por las personas. O sea, si el medio ambiente está mal, entonces le va a ir mal a las personas también, ¿no? Algunos modelos señalan a la empatía como mediador, es decir, ponerse en el lugar de otras personas es lo que hace que el altruismo tenga un efecto en la conducta sustentable, ¿no? Hay modelos como este que se señala aquí, el modelo de la activación de normas, en donde la conducta altruista es el resultado de asumir normas personales y sociales, considerar futuras consecuencias de mi conducta y la adscripción de responsabilidad, algo que voy a revisar también en unos momentos más. Y empleando este modelo se ha encontrado que hay una relación significativa entre el altruismo y la conducta sustentable. Y una serie de estudios han encontrado que el altruismo se relaciona significativamente con la conducta proecológica, con la equidad y con la frugalidad. Y también con el autocuidado, por cierto. Ahora, la equidad. De acuerdo con un buen número de autores, por ejemplo, estos Eldredge y Eldredge, la inequidad es una de las 3 causas fundamentales del deterioro ecológico. Las otras 2 son la sobrepoblación y el consumismo. Entonces serían algo así como 3 jinetes del apocalipsis, podemos agregar el cuarto para que no para que suene más poético, ¿no? Todos sabemos que una minoría de la población mundial es responsable de la mayor parte de la contaminación, también es responsable del cambio climático. Esos mismos que nos están pidiendo que cambiemos nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros sistemas de producción, sin dejar el capitalismo, por supuesto, ¿no? Porque para ellos eso es impensable, ¿no? Entonces esa minoría también es responsable del agotamiento de los recursos y de la pérdida de biodiversidad que experimenta el planeta. La inequidad también se manifiesta como inequidad de género. Las mujeres son las principales responsables de la producción de alimentos, sin embargo, son una minoría en términos de la posesión de la tierra, ¿no? Hay también inequidad y discriminación etaria, o sea, de edad. Los viejos se llevan lo mejor, nos llevamos a lo mejor, me tengo que acomodar ahí, aunque quizás no esté entre los privilegiados, pero bueno, probablemente sí con respecto a mis hijos lo sea, ¿no? Y hay otras manifestaciones de desigualdad social como la discriminación étnica y racial. Aquí entran cosas también terribles como la injusticia, incluyendo la injusticia ambiental, en donde está demostrado que minorías raciales viven en los lugares más peligrosos, ¿no? Y los más expuestos a desastres naturales u otro tipo de desastre, ¿no? La equidad tiene mucha relación con la justicia, ¿no? Y también está relacionado con la equitatividad, la cual se concibe como tratar justa e igualmente a todos. Y en algunos sentidos también se relaciona con la igualdad, aunque igualdad y equidad son 2 cosas diferentes, ¿no? De hecho, incluso en las proclamas feministas se cambió este concepto de igualdad como un objetivo final a conseguir por el de equidad, ¿no? Dado que la igualdad implica aceptar las diferencias, las cuales en sí no solamente no son malas, sino que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, el concepto de diversidad, pues es clave, ¿no? Para el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? E incluso la diversidad social es fundamental también para el funcionamiento de las sociedades, ¿no? Entonces el mantenimiento de la biodiversidad y de la sociodiversidad son fundamentales. De manera tal que no se trata de combatir la desigualdad en este sentido, sino la inequidad. Y la inequidad entonces podríamos definirla como tratar justamente a todas las personas, brindarles acceso a la justicia, a los recursos y evitar el trato discriminatorio, especialmente dirigido a minorías o a ciertos sectores de la sociedad. Entonces, aunque no lo menciono aquí, y de hecho no lo hice con el altruismo,
Algunos ejemplos de conducta equitativa implicaría, por ejemplo, brindar iguales oportunidades a niños y a niñas de estudiar, repartir en la familia las labores de la casa y las responsabilidades en general también, tratar de la misma forma a gente de pues de estratos económicos elevados a la población más pobre, a las minorías, etcétera, ¿no? Y en términos de altruismo, pues bueno, pues todos conocemos ejemplos de eso, ¿no? De brindar ayuda a instituciones de beneficencia, ayudar a personas necesitadas, donar sangre, visitar enfermos, etcétera. Perdón por no haber incluido aquí algunos ejemplos. Ahora pasamos a la tercera dimensión, que se divide a su vez en dos subdimensiones, ¿no? La dimensión sería el cuidado de la biosfera, y este tiene dos componentes. Por un lado, la conducta proecológica, y por el otro lado, la conducta frugal. La conducta proecológica la podemos definir como el conjunto de acciones que están dirigidas a la protección del medio natural. Algunos ejemplos de conducta proecológica pues están aquí señalados: comprar productos amigables para el medio ambiente, reusar desechos, reciclar productos, elaborar composta, ahorrar agua, ahorrar energía eléctrica, disminuir el uso de automóviles, ahorrar combustibles, y otros tipos de conductas que tienen un efecto más bien indirecto, pero que son muy importantes: es leer acerca de tópicos ambientales, persuadir proecológicamente a otras personas, es decir, invitar a otras personas a que se sumen a los esfuerzos de conservación ambiental, incluso llamar la atención a personas que contaminan, ¿no? ¿Sí? Sin que esto sea regaño, simplemente decir, oye, no hay que hacer eso, o hay que hacer lo alternativo, ¿no? Pues para evitar el daño a la ecología, ¿no? El cabildeo proambiental, que implica influir en los tomadores de decisiones, legisladores, para que pasen leyes, para que aprueben leyes de protección del ambiente, por ejemplo, o de protección de otras personas, protección del ambiente en este caso, ¿no? El diseño y la construcción proecológica, todo lo que tiene que ver con la consideración de la colocación de las casas y de los edificios en función de su orientación con respecto a las fuentes de calor, de luz, la utilización de materiales que aíslan térmicamente a las construcciones, el equipamiento con jardines y, bueno, otros equipamientos también que implican el ahorro de energía, el ahorro de agua, etcétera, ¿no? El cuidado de ecosistemas, que es uno de los de las conductas pues más complicadas que hay, pero no por eso imposibles de realizar. Y bueno, la planificación familiar. Y por último, la frugalidad, la última de las 5 grandes divisiones de conducta sustentable. La conducta frugal implica el desarrollar un estilo de vida austero o de vida ligera que evite el consumismo. Todo esto parte de la idea de que la gente en general, pues bueno, tiene una huella ecológica insostenible, ¿no? Pues, no sé qué tantos o tantas de ustedes han hecho este ejercicio, ¿no? De teclear en Google huella ecológica, y esto los va a llevar a una página en donde se les va a aplicar un muy pequeño cuestionario en el que ustedes van a señalar pues las actividades que llevan a cabo. Son unas cuantas preguntas. Pero estas preguntas resumen muy bien la huella ecológica. El punto importante aquí es que el resultado que se les va a dar a ustedes va en este sentido. Se les va a decir, conforme a lo que me acabas de manifestar, se requerirían, y entonces ahí hay, no sé, una rayita, ¿no? Tantas tierras, tantos planetas tierras, para mantener el ritmo de consumo que personas como tú llevan a cabo, ¿no? Lo que sabemos es que desde
desde los años 90 o 80 del siglo pasado, rebasamos ya los límites de recuperación del planeta, de manera tal que no estamos enviándole de regreso a la Tierra los recursos que hemos recibido de ella, o se los regresamos pero en forma de basura o de desechos que la Tierra no puede procesar, ¿no? Entonces, esto está así de grave. Y en la base de todo esto, pues está el consumismo. Ahora, ¿por qué la gente consume? ¿O por qué la gente consume tanto? Bueno, existe esta creencia muy generalizada de que esto les va a traer amigos, salud, estabilidad familiar, sentido de la comunidad y propósito. En otras palabras, felicidad. Pero por desgracia esto no siempre, y de hecho casi nunca ocurre así. Porque sabemos que el consumismo es una de las causas esenciales de los problemas ambientales y también es uno de los acicates del consumo desmedido, ¿no? Junto con el ingreso económico. Y entonces aquí ya vemos la relación que hay entre consumismo e inequidad, ¿no? Porque en la medida en la que unas cuantas personas concentran la riqueza, entonces esto hace que cada vez más personas tengan menos riqueza. No sé si ustedes se han fijado, pero en la medida en la que se incrementa el número de superbillonarios, ¿sí?, también se observa este fenómeno de disminución en el ingreso de las personas, profesionistas, trabajadores, etcétera, ¿no? Hace 1 o 2 generaciones, bueno, una generación, incluso la generación de mis padres, ¿no? Una persona podía mantener a 6 hijos, ¿no? ¿Sí? Después, las 2 personas tuvieron que trabajar y posteriormente, aún trabajando las 2 personas y teniendo un hijo o 2 hijos o hijas, el dinero no les alcanzaba, ¿no? Y esto en buena medida se debe a esa concentración criminal de la riqueza, ¿no? Y también al hecho de que, por un lado, el consumo de esas personas es ilimitado, pero también el resto de las personas tratan de imitar o de acercarse lo más que puedan a esos niveles de consumo. Entonces, pues otro de los efectos pues, son el incremento de la huella ecológica y pues decisiones como la compra de productos desechables que se reintegran, entre comillas, a la naturaleza como desperdicio. Y entonces, a más dinero logrado, mayor es la probabilidad de que las personas pues vayan a generar ese desperdicio. No voy a hablar aquí también por cuestiones de tiempo de dónde viene o sea, de si existe esta situación de naturaleza humana o una explicación basada en la naturaleza humana para el consumismo o para la frugalidad. De hecho, nada más lo voy a mencionar así. Hay naturaleza humana para las dos cosas, es decir, existen bases evolucionadas para explicar las dos. Entonces, esto es una mala noticia, pero es una buena noticia a la vez. Y simplemente voy a mencionar que ese componente de naturaleza humana que puede impulsar la orientación hacia la frugalidad está en esta noción o en esta tendencia hacia la eficiencia que se manifiesta pues en todas las especies, ¿no? Todas las especies vivas, ¿no? Si las especies vivas, como parte de su capacidad adaptativa, tienen que evitar desperdiciar lo más que puedan los recursos de los que disponen, porque esto no siempre está disponible. Entonces, los psicólogos podemos, entonces, incluso los economistas, podríamos trabajar considerando esta base evolucionada, ¿no?, de la eficacia. ¿Qué relaciones hay entre frugalidad y sustentabilidad? Pues estas relaciones son evidentes, ¿no? Pero nada más por mencionar algunos autores, por ejemplo, este norteamericano, de Jung, relacionó un conjunto de actividades de reducción voluntaria del consumo, si la gente determinó que iba a consumir menos, y lo que encontró es que esas personas lograban mayor satisfacción, ¿no? Sí, se sentían satisfechas, es decir, lograban un estado que los psicólogos reconocemos como motivación intrínseca. Nuestra misma estructura psicológica nos premia por hacer algo que consideramos que es apropiado, bueno, ¿sí?
estos otros investigadores japoneses encontraron que la frugalidad se relaciona con conductas responsables de cuidado del ambiente. Y bueno, para demostrar que la conducta sustentable contiene estas 3 dimensiones y a la vez estas 5 tipos generales de conducta, nosotros hemos corrido una serie de estudios. Este fue el primero que lo publicamos hace 2, 3 años. Entonces, logramos construir, pues después de hacer investigaciones pues en población general, logramos construir 5 factores que representaban las conductas de autocuidado. O sea, a las personas les preguntamos, ¿no? Acerca de si practicaban una serie de comportamientos de autocuidado, conductas altruistas, conductas equitativas, conductas frugales y conductas de cuidado de recursos naturales. Entonces, el autocuidado funcionó por sí mismo, el altruismo y la equidad se conjugaron para formar un constructo de segundo orden al que le llamamos cuidado de otros, y la frugalidad y la conducta proecológica constituyeron el cuidado por el ambiente natural. Entonces, conjugando el autocuidado, el cuidado de otros y el cuidado de la biosfera, fuimos capaces de formar un factor de tercer orden o de orden superior al que le denominamos conducta sustentable. Esto pues parecería indicar que tiene sentido este modelo que plantea que la conducta sustentable inicia con el autocuidado, continúa con el cuidado hacia otras personas y culmina con el cuidado de la biosfera. Ahora, pues habiendo descrito las conductas sustentables, ahora tenemos que preguntarnos qué es lo que las ocasiona. O sea, ¿cómo podemos orientar a las personas al cuidado del medio ambiente natural de otros y de uno mismo? Entonces, podemos dividir esta serie de variables explicativas en antecedentes de la conducta sustentable y en consecuencias de la conducta sustentable. Como antecedentes de esta conducta, podríamos hablar de determinantes racionales y determinantes emocionales. Por racional nos referimos en psicología a todos aquellos procesos psicológicos que tienen que ver con el análisis, la discriminación, el uso del lenguaje, ¿sí? Es decir, cuando descomponemos el todo en sus partes para explicarnos la realidad. Entonces, asumimos que somos entes racionales, que utilizamos la razón y que esta guía nuestro comportamiento. Esta es la prédica de una buena parte de los modelos psicológicos del comportamiento. Y dentro de esos determinantes racionales, aquí puse de la mitigación, pero es de la conducta sustentable. Puse mitigación porque esta presentación originalmente se refería al cambio climático, la mitigación del cambio climático, pero se aplica también al resto de las conductas sustentables. Las conductas de mitigación son conductas sustentables también, ¿no? Y por cierto que entran en esos 3 niveles de los que a los que me refería hace rato: autocuidado, cuidado de otros y cuidado de la biosfera. Voy a mencionarlos así rápidamente. La percepción de riesgos sería un determinante racional, ¿sí? Lo que se ha encontrado es que la gente que percibe más los riesgos ambientales va a tomar más precauciones y por lo tanto va a tratar de cuidar más su entorno y va a cuidar también más a otras personas, a la sociedad, y se va a cuidar a sí misma también, ¿no? La información y el conocimiento son precursores necesarios, aunque no tienen un gran efecto directo en el comportamiento, y eso lo vemos o lo sabemos porque las campañas informativas tienen cuando se aplican simple y llanamente como tal, es decir, si se aplican estas campañas proveyendo nada más información exclusivamente, su efecto va a ser limitado. Sin embargo, necesitamos evidentemente información y conocimiento para después desarrollar habilidades y competencias que están señaladas aquí abajo, ¿no?
la diferencia entre habilidades y competencias son que las habilidades son capacidades para resolver problemas, pero invariantes, es decir, hacer las mismas cosas para resolver un problema, mientras que las competencias serían habilidades, pero variantes. Es decir, modificar esa capacidad o modificar nuestro comportamiento cuando se producen cambios también en la naturaleza de los problemas. Entonces, información, conocimiento, habilidades y competencias son necesarias. Necesitamos proveer a la gente de herramientas que les permitan resolver problemas, porque los de la insustentabilidad son definitivamente problemas. También tenemos que mencionar aquí el rol que juegan las visiones del mundo, o sea, la manera en la que las personas ven su realidad o se explican su realidad, los va a llevar o los van a llevar a cuidar o a no cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, si yo creo que hay cambio climático, si yo tengo la creencia en el cambio climático, pues voy a actuar en consecuencia y entonces voy a tratar de, pues de emitir menos gases de invernadero, ¿no? Si no creo en el cambio climático, pues voy a dejar de actuar o más bien voy a seguir actuando igual que siempre, ¿no? La consideración de futuras consecuencias se refiere al hecho de que los seres humanos podemos actuar basado en lo que obtuvimos inmediatamente o lo que vamos a obtener a largo plazo. Es decir, nuestra conducta tiene consecuencias inmediatas o tiene consecuencias que van a ocurrir mucho tiempo después o tiempo después. Entonces, lo que se ha encontrado es que las personas que responden más a las consecuencias inmediatas son más irresponsables, mientras que las personas que ven las consecuencias de las acciones a largo plazo van a ser más responsables, van a ser más controlados, van a estar más determinados a actuar de manera responsable. Otro antecedente racional son las llamadas intenciones de actuar. Se supone que la conducta sustentable es deliberada, por lo tanto uno debe de dirigir su actuación hacia un propósito, ¿no? Entonces, ese sería este componente racional. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que los seres humanos no solamente somos entes racionales, sino también somos emocionales. Es decir, estamos equipados con estas dos grandes modalidades de actuación. Las emociones son importantes porque nos señalan oportunidades, ya sea para actuar, para paralizarnos o incluso para huir, ¿no? Es decir, nos señalan ocasiones para actuar en función de los factores del contexto que nos pueden poner en peligro o que nos pueden brindar oportunidades también, ¿no? Entonces, tenemos que incluir a las emociones o a las influencias afectivas como parte de los motivadores a la acción sustentable. La literatura lo que muestra es que hay un grupo de emociones ambientales tanto positivas como negativas que nos movilizan para actuar de manera responsable con el medio ambiente, ¿no? O sea, con uno mismo, tenemos que recordar, con otras y con la naturaleza también. Entonces, como parte de estas emociones, se encontró, por ejemplo, las emociones por la naturaleza que se traducen en conectividad o un sentido de conexión con la naturaleza. Hay personas que se emocionan tanto por la naturaleza que se sienten como parte de la misma, ¿no? Y desarrollan esta afinidad por lo natural. Son personas que gustan, que disfrutan muchísimo estar pues en el medio agreste, ¿no? En la naturaleza salvaje, o por lo menos en parque o en sus patios. Yo, por ejemplo, todos los días tengo que salir para sentarme debajo de un arbolito o estar checando mis plantas, etcétera, ¿no? Eso me recupera. De hecho, hay un área en la psicología ambiental que se conoce como déjenme ver, bueno, tiene que ver con el hecho de que yo recupero las funciones perdidas por el estrés
se conoce como restauración psicológica, ¿no? Y que es producido por el contacto con la naturaleza, ¿no? Pues bueno, lo que se ha encontrado es que estas personas que se conectan bien con la naturaleza tienden también a cuidarla, ¿sí? Y este factor se constituye en uno de los más poderosos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es muy recomendable que en las sesiones de educación ambiental, estas se lleven a cabo en contacto con la naturaleza, ¿no? Y que evidentemente a nuestras niñas y niños y nosotros mismos, ¿no? Busquemos esa conexión. Un factor que nosotros descubrimos relacionado con las emociones ambientales es la llamada, a la que nosotros llamamos afinidad por la diversidad, que consiste en un gusto que nosotros pensamos que es innato por las diferencias que hay en los escenarios sociofísicos. Es decir, una persona que tiene afinidad por la diversidad, a una persona que tiene afinidad por la diversidad, le gustan distintos tipos de plantas, distintos tipos de animales, no solamente uno o dos, disfruta de diversos climas, les gusta que haya diversidad política, diversidad religiosa, les gusta que haya diversidad en orientaciones sexuales, les gusta convivir con personas de distintas edades, etcétera, ¿no? Y lo más importante de todo esto, además de este descubrimiento que hicimos, es que las personas que tienen más afinidad por la diversidad también cuidan más el medio ambiente. Hay también emociones hedonistas, es decir, la búsqueda del placer. Algunas personas, muchos individuos, encuentran placer en el cuidado del medio ambiente. Otros desprenden de él felicidad. Pero también hay emociones negativas que se relacionan con el cuidado del medio ambiente. Es decir, así como hay emociones positivas que nos llevan a cuidarlo, también hay emociones negativas que nos evitan depredar, que nos evitan hacer daño al ambiente. Algunas de ellas son la culpa, la vergüenza, la molestia emocional. Entonces, lo que se trata es de evitar esas emociones a través del cuidado del ambiente, ¿no? Otras de ellas son la indignación, y hay una que se me hace muy interesante, que es la sensación de hipocresía, ¿no? Este es un experimento un tanto cruel, ¿no? En donde los investigadores indujeron este estado de sensación de hipocresía en personas. Primero los grabaron sin su consentimiento, y ahorita ya no se puede hacer eso, ¿no? Y luego les preguntaron, los grabaron tirando basura, y luego les preguntaron acerca de qué es lo que hacen con la basura. Entonces, le dijeron, a ver, tú dices que cuidas el ambiente, pues mira, aquí te grabamos, ¿no? Entonces, al inducirles esta sensación, encontraron que la misma después produjo acciones de cuidado del ambiente. También hay determinantes contextuales. Es decir, no todo está en la cabeza de las personas. Mucha gente piensa que los psicólogos estudiamos la mente como algo que ocurre al interior de nuestras cabezas, ¿no? Pero hay nociones de comportamiento que no ubican la vida psicológica necesariamente como algo interior, sino como un producto emergente de las interacciones de las personas, y claro, su naturaleza biológica, ¿no? Pero en combinación con aspectos del entorno, ¿no? ¿Sí? De hecho, en estas concepciones ya no se dan explicaciones de naturaleza unidireccional, ¿no? En donde se ve que, por ejemplo, los rasgos de personalidad de alguien ocasionan el comportamiento, ¿no? Sino que ese comportamiento se concibe como el producto de transacciones entre el ambiente y la persona, ¿no? Entonces, la conducta en este sentido no estaría ni adentro ni afuera, ¿no? de la persona, ¿no? Sino en algún lugar por ahí, ¿no? Quién sabe dónde esté, ¿no? Entonces, tendríamos que incorporar pues también explicaciones contextuales, porque como lo plantean algunas corrientes psicológicas, todo el comportamiento ocurre en un escenario, en un contexto. No hay ningún comportamiento, es más, ni siquiera un pensamiento, una emoción, nada
que describa la vida psicológica de un individuo que ocurra en el vacío. Todo ocurre, todo lo psicológico ocurre en un contexto. Todo lo psicológico es situacional. Y hay situaciones o hay factores físicos y factores sociales del contexto, ¿no? Iba a hablar aquí de una taxonomía de factores contextuales, pero mejor no voy a meterlos más en líos, ¿no? Entonces, simplemente mencionar que para el caso de las conductas sustentables, tenemos que ver en dónde está colocada la persona. Por ejemplo, la temperatura tiene mucho que ver con esto. Yo estoy en Sonora y en este momento, aunque ustedes no lo crean, tengo prendido el aparato de refrigeración. Lo acabo de prender para no dar aquí el feo espectáculo del sudor, ¿no? Hemos estado estos días a cerca de 40 grados. Estamos en noviembre. Y en el verano, pues ya se imagina, estuvimos a 50 grados, ¿no? Y esto está poniéndose cada vez peor, ¿no? Entonces, evidentemente en lugares como estos, o en lugares en donde hace demasiado frío, se vuelve más difícil la ejecución de conductas sustentables, ¿no? Como por ejemplo el ahorro de energía o el ahorro de agua, ¿no? Es difícil pedirle a las personas que hagan eso, ¿no? En cambio, en lugares donde la temperatura es agradable, pues simplemente basta con que operen aquí las creencias, los valores, las normas, las percepciones de las personas, ¿no? También requiero de instalaciones, de equipamiento, pues para lograr todas esas conductas de las que antes hablaba, como por ejemplo edificaciones proecológicas y cosas por el estilo, ¿no? Instalaciones de celdas solares. También requiero tener condiciones en la ciudad, por ejemplo, para caminar, ¿sí? O un sistema de transporte cómodo, eficiente, ¿sí? Y barato también, por supuesto, ¿no? Para animar a las personas a que caminen y por lo tanto que cuiden su salud y que eviten la emisión de gases de invernadero, ¿no? En lugar sí, y por lo tanto en lugar de utilizar automóvil, ¿no? Hay barreras ambientales también, ¿no? Como por ejemplo la inconveniencia, la dificultad para realizar tareas, la falta de recursos, se constituyen en barreras que son factores contextuales. Hay factores sociales como por ejemplo los modelos de conducta. Si yo veo a personas que son importantes para mí, como mis padres, mis maestros, personas que influyen en mí, comportándose de manera responsable, pues eso va a facilitar también mi comportamiento. Si yo vivo en un lugar en donde hay normas sociales, en donde hay normas incluso legales, ¿no? Que son un tipo de normas sociales, que me hacen, o sea, que me incitan o que me obligan incluso a comportarme de manera responsable con el ambiente, pues va a ser más probable que yo me involucre en conducta sustentable, ¿no? La educación también es un factor social, la educación ambiental sobre todo, ¿no? Pero también la educación para la salud, ¿no? La educación cívica, que influyen en mis conductas de cuidado de uno mismo, de cuidado de otros y de cuidado del entorno natural. Y por último están las experiencias de vida, que son situaciones también que una persona vivió, especialmente en épocas tempranas. Aunque hay mucho debate aquí al respecto de esta idea de que la niñez es destino, no sé si ustedes hayan oído hablar de eso, ¿no? Porque se plantea de que dependiendo de cómo me fue cuando yo era niño o niña, pues me va a ir ahora. Esto no es tan determinante, sin embargo, sí influye, ¿no? Entonces, si yo tuve, por ejemplo, experiencias en mi niñez en contacto con la naturaleza, si recibí una educación proecológica, si viví o si me desarrollé en una familia proambiental, entonces también eso va a influir en mi comportamiento actual. Entonces, en conclusión, la psicología, que es la disciplina que estudia la conducta, y muchos dirían la conducta individual, es también la disciplina que estudia y debe estudiar la conducta sustentable, la cual pues la definimos pues como aquel conjunto de acciones que me llevan a cuidar de mí como individuo, de otras personas
y de la biosfera. Hay determinantes racionales como emocionales de estas conductas y que es importante estudiar para poder yo después armar estrategias de intervención y tengo también que considerar que esos comportamientos se llevan a cabo en contextos para poder tener así pues una visión más clara y también una explicación más poderosa de qué es lo que ocurre cuando una persona se va a tomar la decisión de cuidar o no cuidar su entorno y por lo tanto cuidarse de sí mismo. Bueno, eso sería esa sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Víctor. Y bueno, vamos a hacer darle paso a nuestros asistentes, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Ya alguien había manifestado en el chat efectivamente que las habilidades son esas capacidades, esa capacidad que tenemos para modificar el comportamiento relacionado con eso que usted estaba mencionando. Y también nuestro asistente Gerardo Luis manifiesta, doctor Víctor, frente a esto un comentario, y es el siguiente: el consumismo es un comportamiento egoísta que provoca la contaminación y destrucción de la naturaleza. Al provocar generación de basura, la basura del hombre, el comportamiento del hombre basado en el consumismo sistémico genera su propia destrucción por la generación sin límites de su propia basura. Ante esto sería un comentario que hace frente a su intervención y pues, doctor, también tratar aquí como de profundizar un poco más. Acá también Guillermo explica que si puede comentar, por favor, qué tipo de políticas públicas considera usted que hacen falta en este tema. A ese respecto, creo que la base de las políticas públicas deberían de considerar no solo esos aspectos del funcionamiento psicológico, ¿no? Las explicaciones clásicas de la psicología que hablan acerca de las predisposiciones de las personas, ¿no? De su afectividad, algo que, por ejemplo, los publicistas utilizan muy bien, ¿no? O el componente racional, sino también los componentes situacionales, los componentes contextuales. A ver, una persona, no sé si lo enfaticé yo hace un rato, pero una persona va a responder en función de las situaciones que se le ofrezcan, ¿no? O sea, alguien puede ser muy consciente, puede tener creencias muy precológicas y tener incluso una historia de vida muy proambiental. Sin embargo, si se encuentra en una condición en la cual los únicos elementos con los que va a interactuar lo van a llevar a consumir productos chatarra, le van a impedir que haga ejercicio, le van a impedir el acceso a escenarios saludables, pues definitivamente esa persona con todo y esa predisposición, toda esa historia, se va a ver vista imposibilitada a actuar. Entonces, las políticas públicas deberían de basarse entonces no solamente en ese historial de las personas, sino también en llevar a los responsables de los procesos productivos y económicos de la sociedad a ofrecer, y bueno, y también a los gobiernos, evidentemente, ¿no? A ofrecer las condiciones para que las personas puedan desarrollar esas conductas responsables. Es decir, aunque se predica mucho esta idea de que tenemos que mantener la libertad a costa de toda, pues es lo que dicen los libertarianos, ¿no? O los liberales, ¿no? Radicales. Pues yo creo que hay límites para eso, ¿no? Así como, por ejemplo, se mantiene un control de aquellas sustancias que son que dañan la salud de las personas, ¿sí? Especialmente de los niños. Así también se tendría que tener un mayor control sobre el ofrecimiento de productos que son nocivos para la salud, ¿no? Entonces, eso es parte de las políticas públicas. Creo que hemos avanzado algo al respecto, sin embargo, todavía hay
existe esta reticencia, pues con base en esos ideales de libertad, ¿no? Pero recordemos que esos ideales de libertad nos han llevado también a generar esta producción de superbillonarios, ¿no? Lo cual ha fomentado la equidad, ¿no? Y junto con eso, pues no dejar de enfatizar en la necesidad de que es obligación de los gobiernos y también de la sociedad de presionar a esos gobiernos de que generen condiciones para que los ciudadanos puedan llevar a cabo actividades saludables y responsables con el entorno. ¿Alguien más tenga alguna otra pregunta? Bueno, aquí hay un comentario y una pregunta, y es ¿cómo abordar los dilemas morales que surgen de las externalidades del consumismo sin que parezca una normalización de conductas depredadoras? Una muy buena pregunta, pero creo que de alguna forma se relaciona con la respuesta anterior. No tuve tiempo de mencionarlo, pero hace unos años hicimos una investigación en donde abordamos el problema. Una teoría de las, bueno, tiene que ver con este asunto de las externalidades, ¿no? Se basa en esta presunción de la tragedia de los comunes. No sé qué tan familiarizados y familiarizadas estemos con esto. Pero la idea aquí es de que los recursos naturales son comunes, es decir, debieran ser comunes. Originalmente lo eran así, ¿no? Es decir, no había una posesión, no había una propiedad privada para ellos, ¿no? Y esto de una u otra forma, pues generó una especie de impronta o una huella, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestra naturaleza humana, ¿no? Esta se manifiesta como una suspicacia. La suspicacia de que hay personas que abusan de los recursos naturales. Entonces, esto lleva a ese dilema moral. Entonces, en el planteamiento original, pues planteado por Harding dice, hay una comunidad y en esa comunidad el común es la tierra. Entonces, todos tienen un cierto número de animalitos, ¿no? Para pastar, pero se lo reparten de manera tal que el recurso baste para todos, ¿sí? Es decir, que no se sobreexplote. Sin embargo, alguien por ahí dice, en la noche pues yo puedo salir y meto una vaca de más, o meto 2, y no pasa nada. O sea, la merma va a ser misma. El problema es que alguien se da cuenta de esto, ¿sí? Entonces meten vacas y conforme más y más personas se dan cuenta de la situación, pues entonces se genera esta tragedia de los comunes en donde el abuso incrementado en la explotación del recurso, pues produce un deterioro del común. Y esto es lo que está ocurriendo en última instancia con los recursos del planeta, ¿no? Entonces, en el estudio que nosotros corrimos, hicimos una medición de su consumo de agua. Es decir, no les preguntamos, sino que fuimos a los medidores y recogimos información sobre su gasto de agua. Y después les preguntamos acerca de sus percepciones del consumo que otras personas, sus vecinos, el gobierno, los industriales, los ganaderos, los agricultores, etcétera, hacían del agua, ¿no? Y lo que encontramos es que en la medida en la que aumentaba esa suspicacia de abuso, es decir, en la medida en la que las personas creían que los demás desperdiciaban o abusaban del agua, ellos aumentaban también su consumo de agua. Entonces, el dilema moral aquí se manifestaría, según yo lo entiendo, en este sentido, ¿no? De decir, por un lado, yo entiendo que hago mal al consumir más agua, pero por el otro lado yo me siento mal también al ver que otras personas abusan y yo no abuso de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma de abordar este problema? Bueno, lo mencioné hace un momento. La mejor manera es a través de combatir la impunidad, es decir, de hacer que quien comete, en este caso, un delito ecológico, porque así está considerado ya, ¿no? Aquí, por ejemplo, a nosotros nos multan si consumimos, si desperdiciamos agua, si tiramos el agua, por ejemplo, ¿sí, no?
el sistema de recolección de basura no pasa o no recoge nuestra basura si no está separada, ¿sí? ¿Okay? Y no podemos hacer trampa. Entonces, en la medida en la que la percepción de suspicacia es contrarrestada con la percepción de que quien la hace la paga, en ese sentido, el dilema moral pues desaparece, ¿no? Y en ese sentido también se resuelve el problema de esta tragedia de los comunes. Lo cual en un país como el nuestro, pues es, por desgracia, difícil, ¿no? De abordar y de cumplir. Bueno, muchas gracias, Doc. Creo que no hay más preguntas en el chat. No sé si Facu tenga algún comentario adicional frente a la exposición que nos ha hecho el doctor Víctor el día de hoy. Sí, claro. Bueno, nos has dado un montón de herramientas conceptuales y también metodológicas, ¿no? Para pensar, bueno, sobre todo esto, ¿no? Cómo también esto es una trayectoria, ¿no? De teórica y de trabajo también y de intervenciones que nos va planteando incesantemente también ir especificando, ¿no? El modo en cómo organizamos nuestro pensamiento y también nuestros debates. Y en este sentido, para de alguna manera promover puentes semánticos también con el resto del campo disciplinar de la psicología, te pregunto, Víctor, cómo esta psicología convive, ¿no? Con otras teorizaciones, sobre todo para pensar la conducta, ¿no? Vos sostuviste de manera muy clara también la cuestión de la conducta, esta conducta sustentable. Bueno, ¿cómo se entiende desde esta perspectiva a la conducta, ¿no? En relación también con otras perspectivas teóricas dentro de la psicología que también, ¿no? Hacen referencia a la conducta o a la acción. Bueno, nada, eso. ¿Cómo son también tus batallas institucionales en diálogo, ¿no? Con otros colegas del campo de la psicología, concretamente? Es una pregunta muy interesante y también que ameritaría una respuesta muy larga, ¿no? Para no entrar aquí a profundidades, sobre todo elaboraciones teóricas y ese tipo de cosas que son muy interesantes y plantearlas en un terreno más práctico, a lo que yo me referiría nada más era al hecho de que hasta cierto punto los psicólogos ambientales vivimos como una especie de isla al interior de la psicología, ¿no? No solamente en términos de que las visiones del mundo que siguen guiando la psicología son un tanto básicas, muy descontextualizadas, ¿no? Ese seguir viendo que la vida interior de una persona es lo que va a determinar su actuar. Para un psicólogo ambiental es muy difícil comprar esa idea pues, insisto, es muy elemental, ¿no? Porque nos desprovee del contexto, ¿no? Como referencia de actuación, ¿no? Como lo mencioné antes, sin contexto no podemos explicar qué es lo que la persona hace, pero tampoco qué es lo que la persona está sintiendo, ¿no? Entonces, la parte triste aquí viene porque aparte de la incomunicación que sentimos, esta incomprensión que se da, y no le voy a echar la culpa a mis colegas, ¿no? Muy probablemente nosotros también tengamos que ver aquí, ¿no? Esto se manifiesta como una muy pobre atención de parte del estudiantado hacia esta área, no más por ponerles una idea. En la Universidad de Sonora, probablemente la única universidad que yo conozco que tenga como área de especialidad la psicología ambiental en la licenciatura, ¿sí? Hay cientos de estudiantes en psicología de la salud, por ejemplo, ¿no? O educativa. Pero cada semestre ingresan al área 3, 4, 5 estudiantes ambientales en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, esto es parte de las, iba a decir de las batallas, sí, son batallas, ¿no? Que tenemos que lidiar. Pero yo creo que aquí la moraleja es que, pues si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tiene que ir a la montaña, ¿no? Es decir, tenemos nosotros que incrementar ese contacto con el resto de los colegas. Pero no solamente con los colegas, sino también tenemos que incrementar el esfuerzo interdisciplinario, porque la psicología ambiental sin interdisciplina no tiene mucho sentido.
Víctor. Martín, no sé si tengas Gracias. algún comentario, no vemos más comentarios. Bueno, Eh, creo que aunque Víctor comentaste que no necesariamente se iba a hablar sobre biocultura en ese sentido, sino desde la psicología, nos adviene muy bien tu charla, ¿no? Tus reflexiones de tantos años y este recorrido que das de cómo se ha ido transformando la visión sobre la relación que tenemos con lo otro, con el ambiente, en términos de vida, digamos, ¿no? De ecología. Entonces, nos viene bien reflexionar también este punto de vista de, de responsabilidad personal respecto al cuidado. Nos has introducido términos muy importantes como este del cuidado en sus diferentes dimensiones, el autocuidado, el cuidado de lo otro, de una forma todavía muy ligada al beneficio personal y esta discusión sobre la cuestión de el cuidado del otro, eh, como que dándose de forma gratuita, de forma sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, que sería propiamente este altruismo. Entonces, nos ayuda muy bien a estas definiciones que da sobre la relación voluntaria, la conducta voluntaria, eso me llamó mucho la atención y deliberada que se tiene para el cuidado en una conducta sustentable. Es decir, no es una cuestión accidental de que cuido porque lo he hecho así, o no sé si podrías ampliarnos más, sino que en tu definición en la que trabajaste con tu colega es brasileño, es una definición intencional, completamente deliberada de lo que es cuidar y de lo que es cuidarse en el presente, pero también trasladarse hacia el futuro. Y yo creo que esta nos viene muy bien en este periodo tan trágico que estamos viviendo del antropoceno, donde ya estamos como eh, disminuyendo las especies, pero en una cantidad impresionante. No sé si pudieras comentar sobre esto, la intencionalidad, la deliberación y sobre el tema del futuro, de cómo se hacen estas conductas a futuro. Muy tangencialmente hice una mención a esto en mi exposición, planteando que la conducta, cuando es deliberada, es decir, cuando está dirigida a un objetivo, cuando es consciente, pues cuando me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, es más provechosa que una conducta habitual. Entonces, esto viene de un debate que surgió en los Estados Unidos, cuando un autor, Geller, planteaba que el propósito último del cambio conductual debería ser la instauración de lo que él llamaba una competencia inconsciente, así le llamaba. A mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Es decir, él decía que teníamos que lograr que las personas, sin darse cuenta, hicieran las cosas como hábito para cuidar el ambiente, ya que esto ahorra esfuerzos, ¿no? Sin embargo, aquí hay un problema, y eso yo lo planteé en un escrito hace muchos años, y después vi que otros autores con otros argumentos, que no los recuerdo en este momento, reforzaban esa idea, ¿no? La idea es de que así como hay distinciones entre habilidades y competencias, así también hay distinciones entre el hábito o la competencia habitual y la competencia, ¿no? A ver, el hábito implica, o la habilidad, de hecho, si se fijan, el origen de la palabra es el mismo, ¿no? A lo mejor por eso los hábitos se llaman así, porque siempre se llaman, son los mismos, ¿no? Implica resolver un problema, pero siempre de la misma forma. Sería tanto como la distinción que hay entre un artesano y un artista, ¿ok? El artesano es muy bueno para hacer las cosas y las hace muy bellas, incluso las puede hacer, pero no sabe hacerlas de otra manera. Mientras que el artista produce una innovación, es versátil, ¿sí? Crea, genera algo nuevo. Si yo produzco un hábito para cuidar el ambiente, eso significa que el problema que estoy resolviendo se mantiene igual que la solución. ¿Ok?
Pero ¿qué pasa, como ocurre en el caso de los problemas ambientales, si el problema cambia? Y yo nada más tengo esa solución. Es la única que tengo, ¿sí? Entonces, el problema cambia como está ocurriendo con el cambio climático, ¿sí? Entonces, yo necesito que la persona ya no piense habitualmente, que ya no actúe habitualmente, que ya no sea hábil, sino que sea competente. Y la competencia, por definición, implica utilizar un stock de habilidades o generar nuevas habilidades. En pocas palabras, la competencia es versátil contra el hábito o la habilidad que es invariante, ¿sí? Pero un componente muy importante de esto es el componente de la deliberación. ¿Por qué? Porque en la habilidad yo no necesito pensar. Yo actúo simplemente. Mientras que para la competencia yo tengo que deliberadamente enfrentarme a la nueva situación. Tengo que estar consciente de que hubo un cambio y por lo tanto debo generar otro cambio. Ese es un buen argumento y creo que el debate continúa. Pero por el otro lado, algo que es muy importante y que creo que no mencioné es el hecho de que el altruismo e incluso la equidad se ven como sacrificios. Es decir, en la misma definición eso nos plantea que un individuo tiene que ceder, tiene que dejar, tiene que entregar cosas que son importantes para él, como dinero, esfuerzo, tiempo, y no obtener nada a cambio, pero esto no es cierto. Y el hecho de que no sea cierto explica por qué hay altruistas. Es más, hay más personas altruistas que personas egoístas. Se han hecho incluso hasta simulaciones. Se han corrido simulaciones computarizadas y hay un punto de quiebre en el cual los free riders que se llaman, ¿no? Los egoístas, si llegan a sobrepasar una minoría, porque siempre son una minoría, cuando la sobrepasan, el sistema colapsa. ¿Sí? Bueno, entonces se requiere de un sistema de mantenimiento de esas tendencias, mantenimiento de la sociedad, ¿no? Y mantenimiento de las tendencias. Y ese es muy ingenioso, está en la biología. Lo que se ha encontrado, y esto es increíble, es que las personas altruistas y las personas equitativas reciben recompensas cerebrales. Su sistema límbico, los llamados, por decirlo de alguna forma muy sencilla, centros de placer, se activan cuando las personas toman o tomamos decisiones altruistas. Yo quiero invitarlos a ustedes que ahorita saliendo de aquí, o cuando quieran, lleven a cabo un acto altruista, así deliberado. Pero no un acto altruista en presencia de otras personas, porque eso ya no cuenta. Acá en lo privado, hagan algo, denle algo a alguien que sepan que no les va a devolver el favor. Y luego hagan un examen de conciencia y regístrense, chequen cómo se sienten. Los altruistas y las personas justas, equitativas, reciben una recompensa intracraneal, unas recompensas de placer, que es equivalente a la actividad, no voy a decir la sensación, porque son dos cosas distintas, es equivalente en intensidad a la actividad eléctrica cerebral que se produce cuando alguien está inmerso en una actividad sexual o cuando está recibiendo su cheque de la quincena. ¿Sí? Es decir, el altruismo y la equidad producen placer. Y eso explica por qué las personas que nosotros reconocemos como altruistas, genuinamente altruistas, siempre se están riendo. Yo les digo que andan arriba siempre, ¿no? Les digo a mis estudiantes. Y por último, con respecto al futuro, pues nada más mencionar que hay una cantidad de evidencia tremenda que habla de que la gente que tiene una orientación al futuro, es decir, que anticipa sus actos, que planea, que cumple con sus promesas, que está adelantándose, pues, ¿no? en el tiempo, es gente más responsable. Yo tuve contacto con uno de los expertos, Philip Zimbardo. Él fue el creador de el efecto Lucifer y el experimento Stanford. Eso.
él me animó para que me involucrara en esta área de estudios acerca del futuro y esas cosas de orientación temporal. Y me sugirió también que probara cómo es que algunas chispas de los otros tiempos, el presente y el pasado, nos pueden ayudar también a ser sustentables. Y esto tiene que ver con la positividad. Es lo que me decía Víctor, prueba, porque ya sabemos que la gente orientada al futuro es más responsable con el medio ambiente y con otras personas y consigo mismo también, se cuidan más, son más autocontrolados. Pero dice, prueba también cómo afectan algunos tipos de presente y de pasado. Y lo que encontramos fue que la gente que tiene un cierto grado de hedonismo, es decir, que disfruta el presente por el placer, el vivir el aquí y el ahora, ¿no? Y la gente que tienen buenos recuerdos también de su pasado, tienden también a planificar y por lo tanto eso hace que sus conductas sean más responsables también. Eso es lo que creo que más o menos abordaría, al menos parte de la respuesta, ¿no? Muchas gracias, doctor Víctor. Y bueno, finalmente, pues comentar que esta charla, esta conferencia, esta conversación que tuvimos el día de hoy nos permite efectivamente entender que la conducta sustentable definitivamente es un tema en el cual todavía queda mucho por decir, en el cual, como usted dice, como nos invita todavía, hay muchos términos por definir qué significa realmente esa sustentabilidad para los individuos, qué significa tener una conducta proambiental, como usted lo acababa de mencionar, qué significa esas similitudes y esas particularidades efectivamente frente a las conductas de algo tan simple como usted lo mencionaba ahora, que es como ahorrar agua o como acercarse definitivamente a la naturaleza y cómo estas acciones de alguna manera también generan unas reacciones y unas diferencias entre lo que hacemos, como usted dice, frente a actos altruistas o frente a actos que a veces involuntariamente pueden parecer egoístas. Creo que esta relación y esta interacción del individuo y del medio ambiente frente a una conducta sustentable es una prioridad que requiere efectivamente más espacios de socialización como este, que requiere también de investigación y que definitivamente pues nos lleva, ¿no? O nos conduce de alguna forma a vivir o a entender cómo satisfacer esas necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, como usted lo acaba de decir. Esto es básicamente desde unas dimensiones psicológicas, pero también desde unos constructos que nos puedan de alguna manera mencionar cómo esta conducta sustentable tiene algunas implicaciones y estas implicaciones pues también conducen a unas mejoras también desde nuestro comportamiento. No sé si Facu o Martín quisieran terminar con algún comentario adicional. Mencionarle también, doctor Víctor, que en los comentarios manifiestan lo interesante de su participación, de su charla, de cómo este tema nos lleva a pensar y a reflexionar un poco más. Entonces, eso sería por ahora. Bueno, pues nada más agradecerle a Víctor Corral Verdugo, un abrazo hasta Sonora y ojalá vayan bien con este tema del clima. Nos ha sido muy benéficos para el seminario, ojalá continuemos las charlas y pues estamos muy agradecidos contigo. También para Facu Corbalán de la Universidad Nacional de Rosario, un abrazo Facu como siempre, gracias. Y para Lady Montero, también de la Fundación Universitaria del Área Andina, que hemos ya trabajado con ambos muchas cosas, son parte del proyecto y para todas las personas que están aquí, el doctor Moisés, y todos los que están en este maravilloso seminario. Un abrazo y nos vemos más tarde. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, gracias a todos. Un saludo desde Colombia. Gracias.